Alabanza y vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a leer esta noche en Génesis capítulo 4, pero vamos a leer un versículo, aunque vamos a ver más, muchos más. Vamos a leer Génesis 4:4 solamente. Voy a pedirle que nos pongamos en pie para tener reverencia a la palabra del Señor. Dice así Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Padre, gracias, Señor, porque su palabra, Señor, siempre, Padre, nos edifica. Siempre alimenta nuestra alma. Señor, su palabra siempre, Señor, nos orienta y nos da, Padre, la ruta a seguir. Padre, le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que va Señor, a escuchar este video, Señor, allá en sus dispositivos, Padre, que, Señor, usted a través de su Espíritu Santo, Padre, tome control, Señor, y que cada uno podamos aprender, Señor, lo que su palabra quiere enseñar, lo que a través de su Espíritu, Señor, vamos a aprender esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano Casimiro, puede tomar su asiento. Muy bien. Bueno, este relato en el capítulo 4 sobre Caín y Abel, en el capítulo 4 de Génesis, nos enseña que la relación con Dios se basa en fe, en la fe. Es a través de la fe que nosotros podemos agradar al Señor. Dice ahí en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. A través de la fe llegamos a la obediencia y el Señor ve que hay una actitud correcta de nuestro corazón. Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él conoce las intenciones. Dice allá también en el libro de Hebreos que la palabra del Señor, que el Señor a través de su palabra conoce las intenciones. Las intenciones, ni lo hemos pensado, con solo la intención Él ya conoce, porque Él es omnisciente. Muy bien. Voy a regresarme al versículo 1 del capítulo 4 y dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es el primer nacido en la humanidad, es decir, el primer ser humano que nació de forma como hasta ahora nacemos todos. Porque Adán y Eva, hermanos, fueron formados por Dios. Dios formó a Adán y le dio vida y llegó a ser un ser viviente. Luego hizo dormir a Adán y de Adán sacó a Eva. Sin embargo, aquí estamos comprendiendo que Caín fue el primer ser humano nacido de forma como hasta hoy nacemos todos. El proceso natural. Dice el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Uno era agricultor y el otro era ganadero. Las dos tareas son buenas, son correctas. Ambas son necesarias también.
y Dios las bendice. Él bendice la obra de nuestras manos, la obra de las manos del que cría ganado, como aquel que siembra la tierra. Dios bendice su trabajo. Sin embargo, en esta ocasión estamos por conocer o por recordar qué es lo que Dios ve en las personas. Muchos de nosotros que nos volvemos muy activistas, ¿verdad? Andamos ahí en actividad, cada día que podemos andamos en actividad religiosa o actividades ahí en movimiento y llevando ayuda o visitando personas activistas. Andamos en actividades, nos volvemos activos, pero a lo mejor solamente solo somos eso, activistas. No tenemos una relación correcta con el Señor. No queremos comprometernos a cambiar en nuestro interior, sino porque lo que pasa es que cuando somos muy activos, la gente ve que somos activos, la gente ve, y a lo mejor eso nos agrada, que la gente vea que estamos ayudando aquí, que estamos ayudando allá, que vamos por acá, que venimos de allá, en fin, que las apariencias. Pero Dios no ve eso. Dios no se deja llevar por las apariencias. Él se enfoca en el interior, en la persona. Dice el versículo 4, y Abel trajo, en el versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta frase es valiosa, porque aquí vemos qué es lo importante para Dios. Hermanos, a Dios no le interesa su ofrenda, lo que usted quiera ofrendar, lo que usted quiera comprometerse a darle, a decirle al Señor, a hacer algún voto, como lo vimos el domingo anterior, ¿verdad? De que, por ejemplo, Ana hizo un voto, ¿verdad? Y Dios le concedió tener hijos. Pero Dios lo que le interesa es el alma, rescatar el alma de las tinieblas. Es más, lo repetimos constantemente, Jesús, cuando vino acá a la tierra y anduvo allá en Israel, Él iba sanando, dice allá en el capítulo 3 de Mateo, que Él andaba de aldea en aldea. Y Él iba ayudando y sanando. Pero cada vez que alguien se acercaba, el Señor primero le decía, tus pecados te son perdonados. Y después los sanaba. Después hacía el milagro. Pero primero le daba salvación. Porque eso es lo que a Dios le interesa más. El alma. Y aquí nos muestra este versículo 4:4. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero vio a la persona. Vio que Abel era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y era tan así la fe de Abel, que Abel hizo lo correcto, lo que Dios esperaba. Vamos a ir a unos versículos atrás en el capítulo 3 de Génesis, que leímos en el viernes anterior, hermanos, y dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre
y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hermanos, aquí nosotros podemos encontrar de que esas pieles que sirvieron para cubrir a Adán y a Eva su desnudez, esas pieles vinieron de un animal que murió. Hubo derramamiento de sangre. Esa es la forma en que Dios ha diseñado y ha planificado para que haya redención, para que haya remisión de pecados. Es a través de la sangre. Y Abel, que era un hombre de fe, que buscaba obedecer, aprendió. Seguramente Adán y Eva les contaron, fíjate que sucedió esto y nos vimos desnudos y vino Dios y mató a aquellos animalitos y con las pieles de sus animalitos nos cubrió. Y Abel, en su razonamiento, hizo lo correcto porque él buscó de lo más gordito. Bueno, eso está bien, encontró ese corderito, pero no era tanto que era el gordito. Bueno, a Dios le agradó que era lo mejor, porque a Dios le agradó de que Abel quería darle lo mejor que tenía, lo más preciado que tenía. Pero aún ahí no es eso lo que terminó de agradarle a Dios, sino que hubo derramamiento de sangre, porque degolló el cordero y lo sacrificó y se lo ofreció al Señor. Porque eso es fe, hermanos. Es como a Abraham, que a Abraham le pidieron llevar a su hijo, le pidieron que fuera a sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y Abraham, que fue declarado el padre de la fe, no lo negó, él obedientemente fue. Y Abraham sabía que de alguna manera Dios iba a resolver. Y llegó el momento de querer empuñar el cuchillo y empujarlo en el pecho de Isaac. Y Dios intervino y apareció un cordero, y ese fue el que se sacrificó. Pero a Dios le agrada esa fe. Esa fe. Por eso Abel fue agradable delante del Señor, porque era un hombre de fe, porque creyó en las promesas de Dios, creyó en la forma como Dios piensa. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos. Yo tengo acá varios ejemplos de personajes que actuaron con fe a lo que Dios le había pedido. Por ejemplo, vamos a ver varios casos. Voy a ponerle ahí en Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice: y edificó Noé. Estamos hablando de Noé, al que Dios le pidió que construyera un arca. Y le dijo: mira, haz un arca y vas a entrar los animales en parejas. Y de algunos van a entrar 7 parejas, de otros van a entrar solo una pareja. Y Dios lo instruyó y Noé obedeció. Noé no dudó, construyó esa arca, ese barco, lo construyó. Y dice en Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dice en el 21: y percibió Jehová olor grato. Es decir, le agradó lo que
Noé hizo, el sacrificio que Noé, vea que dice que Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, es decir, también hubo derramamiento de sangre. Hubo derramamiento de sangre. Y le agradó a Dios. Noé ofreció ese sacrificio después del diluvio como muestra de gratitud y adoración a Dios. Y le agradó a Jehová, porque Dios percibió olor grato. Quedó agradado el Señor de ese sacrificio que Noé presentó. Vamos a ir a Éxodo capítulo 35, versículo 21. Y dice así: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Aquí estamos, hermanos, en aquel momento cuando Dios le dijo a Moisés: me vas a construir un tabernáculo, y le dio las instrucciones, le dijo lo largo, lo ancho, lo alto, la distribución de ese tabernáculo. También el Señor le dijo: mira, voy a facilitarte al que va a hacer todos esos diseños y va a elaborar y va a manufacturar todos esos candelabros y la mesa y el altar de la expiación. Dios lo proveyó. Dice en el 35:22 de Éxodo: vinieron así hombres con mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. El pueblo de Israel dio voluntariamente para la construcción del tabernáculo con un corazón generoso, y eso también le agradó al Señor. Le agradó. Vamos a leer otro versículo, Levíticos 22. En Levíticos 22, capítulo 22, versículo 22, versículo 29, dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Y cuál es la manera aceptable? Es derramamiento de sangre. Que haya ese animal, esa ave que se va a ofrecer, de su sangre, saque su sangre de su cuerpo y luego quemarlo. Dice el versículo 30: y en el mismo día se comerá lo que dejaréis de él para otro día, yo Jehová. También el Señor se agrada cuando lo hacemos de manera que sea aceptable a Él, cuando nosotros queremos agradar al Señor. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice de esta manera: e iba el rey vamos a hablar aquí de Salomón. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo dé. El Señor se agradó de toda esa ofrenda que Salomón levantó al Señor. Salomón ofreció sacrificios abundantes con un corazón dispuesto y Dios respondió con una gran bendición. Porque bendijo a Salomón, no solo le dio lo que pidió, Salomón pidió sabiduría. Y el Señor le dio en sobreabundancia, porque dijo: mira, además de la sabiduría te voy a dar cosas materiales. Y se las dio. Bueno, la Biblia dice que no hubo persona más rica en aquel tiempo que Salomón, porque Dios lo bendijo de sobremanera. Hermanos, ¿cómo es la vida nuestra? Queremos apantallar al Señor con cosas que podamos dar, regalar. Muchas veces damos lo que nos sobra o lo que ya nos sirve, ya, lo que ya usamos. Hermanos, ¿qué corazón el que tenemos? Busquemos entregarle al Señor lo mejor. Por ahí se cuenta que cuando uno quiere mostrarle a un amigo o a un familiar que lo valioso que este amigo es, que se puede comprobar con lo que le regalamos. Si lo que le regalamos es algo valioso, nos costó, ¿no? Es decir, ¿no? Me refiero no solo a costo de dinero, sino que tomó trabajo lograr ese obsequio, ese regalo. Con eso demostramos lo valioso que es aquella persona. De manera que ese ejemplo tomémoslo cuando queremos darle algo al Señor. Queremos algo que a Él le agrade. Hermanos, algo que a Él le puede agradar. Hermanos, el Señor no necesita dinero. No lo podemos impresionar de ese lado. Lo que necesita dinero es la iglesia para funcionar. La congregación necesita eso. Dios no, si la Biblia dice que de Él es el oro y la plata, la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan. Pero ¿cómo podemos nosotros intentar impresionar al Señor? Hermanos, uno es obedeciéndolo a Él. Esa es la mejor manera de que nosotros podamos agradar al Señor, obedecerle. Obedecerle. Buscar ayudar a los demás, buscar ayudar al prójimo, al huérfano, a la viuda, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que está necesitado. Voy a pasar a segunda carta a los Corintios y dice en el capítulo 9, versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas agradan a Dios cuando se dan con alegría y generosidad. Hermano, por eso el Señor Jesús dice: es mejor dar que recibir. ¿Y sabe por qué es mejor dar que recibir? Porque cuando nosotros damos, ya suplimos nuestras necesidades. Bueno, eso es lo que se espera. Que antes de dar, a la manera que Dios lo dice, a la manera que Dios lo espera, es que primero yo debo haber atendido las cosas de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de mi oficina, del trabajo, haberlas atendido, y todo lo que sobre para el Señor. Eso le agrada a Él. Porque también nosotros no podemos tomar, hermano, no es correcto que yo tome del alimento de mi familia para darlo. Porque también el Señor me dice que aquel que no provee para su casa es peor que el inconverso. De manera que mi primera responsabilidad es atender las necesidades de mi casa. Cubierto eso, puedo yo llevar esa
sobreabundancia para la iglesia, para la congregación, para las actividades, para el necesitado. Y la bendición es mejor dar que recibir. Es que cuando yo doy es porque yo ya suplí, ya fui bendecido. Y lo excedente es la bendición, la sobreabundancia es la que llevamos. Y por eso el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mucha gente confunde y dice: porque Dios bendice al dador alegre. No, mi hermano, aquí lo que dice es: Dios ama al dador alegre. Porque nosotros, hermanos, cuando damos, debemos dar a lo que sea sin esperar nada a cambio. Darlo. Que Dios, bueno, el Señor dice que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. De manera que nosotros no podemos estar dando y estar exigiendo que nos devuelvan el favor. No, hermano, eso no es lo que Dios dice. Por eso a Él le agrada el que da con alegría y generosamente. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Versículo 18, y dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Pablo está describiendo las ofrendas de los filipenses como un sacrificio agradable a Dios, porque les dieron, los filipenses lo dieron con alegría, con generosidad, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros seamos desprendidos, que queramos ayudar. Ahora, debemos pedirle sabiduría a Él de cómo llevar esa ayuda a las personas y aprovechar, pues, de hablarles del plan de salvación. Voy a leer acá, voy a poner Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Bueno, y aquí pues vamos concluyendo, porque esta es la explicación del Génesis 4:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermanos, si usted y yo nos convertimos en activistas, ya fue recibido la recompensa. Yo aquí esto lo cruzo con lo que Jesús dijo. Jesús dijo que cuando ayunemos, que lo hagamos en secreto, que nos lavemos la cara, que no andemos ahí anunciando que estamos ayunando, que estamos orando. No, porque el Señor dice que aquel que hace aquello de andar anunciando y diciendo que está en ayuno, que está en oración, que está buscando, ya recibió su premio, porque la gente ciertamente lo va a alabar. Ese es su premio. Pero cuando nosotros estamos en el lugar secreto, hablando con el Señor y clamando, pidiendo aquello que necesitamos, entonces el Señor dice que nos va a recompensar en público. Él lo va a hacer. Y ahí ya está prometida esa bendición. Hermano, que no, lo que a Dios le agrada es que lo hagamos con un corazón sincero, un corazón alegre. Y así podemos encontrar muchos más versículos. Por ejemplo,
tengo aquel de la viuda pobre que dio aquellas 2 moneditas, ¿verdad? Que se llaman blancas. Y que el Señor dijo que ella había dado más que aquel fariseo que había echado un montón de monedas, pero que había dado lo que le sobraba. La ancianita lo dio con gozo, sacrificialmente, lo dio, se lo dio al Señor. Para terminar, voy a poner ahí Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios se agrada de ofrendas puras y sinceras que exaltan su nombre en todo el mundo. Hermano, a Dios no le interesan las hipocresías, no le interesan las vanidades, no le interesa que la gente vea, sino que Él quiere ver nuestro y su corazón y mi corazón. Por eso Él, en el caso de Abel, vio a Abel, dice la vida de Abel, cómo se comportaba Abel, cómo era la fe de Abel, cómo eran las intenciones del corazón de Abel, y eso le agradó a Dios, y también le agradó la ofrenda. Así es que yo le invito, mi hermano, a que usted piense y busque la ayuda del Señor para que cualquier ofrenda que usted levante lo haga a la manera que Dios dice. Usted que está ahí en su dispositivo y que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le invito a que esta noche usted, o en la mañana o a mediodía, a la hora que usted está viendo este mensaje, usted acepte a Jesús en su corazón, ábrale su corazón. Y si le parece bien, repita después de mí y haga con fe esta oración. Señor Jesús, reconozco que mi vida es un desastre. Reconozco que me he equivocado constantemente, que he querido hacer las cosas bien, pero no resulta. Siempre voy al fracaso. Siempre me equivoco. Señor, me doy por vencido. Ayúdenme. Ayúdenme, Señor. Padre, salve mi alma este día. Reconozco que usted vino a morir en aquella cruz y nos da el regalo de vida eterna. Usted ha pagado ese pecado, dice la Biblia. Señor, ayúdeme. Salve mi alma. Creo que usted resucitó al tercer día, que está vivo y está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por mí. Dígale al Señor: Señor, ayúdeme y guíeme a una iglesia donde se predique la doctrina de Jesús, la doctrina del Evangelio. Ayúdeme a aprender de Jesucristo. Ayúdeme, Señor. Vamos a terminar, mis hermanos, cantando este himno